Hola amigos, bienvenidos a esta edición de no sé qué día, porque está saliendo a veces el mismo día en que grabamos, también el día siguiente. El, de hecho, el segundo programa de la semana con Nicole, que voy a iniciar recordándoles amigos que este programa lo auspicia el método EVE para que usted elimine cosas feas de su cuerpo con métodos que fueron traídos de Corea del Sur y que los imparte el método EVE en tres locales: Vitacura, Concón y Los Ángeles. Son la única forma de eliminar las estrías, la celulitis con esos métodos. No hay otra forma. Son métodos hechos para eso. Punto número uno. Dos, Ángel Hey, corredor inmobiliario que cumple con su función de vender o arrendar lo antes posible lo que usted puso en sus manos. Para eso ellos se concentran en pocos encargos, trabajan de lunes a domingo y tienen métodos muy especiales, hechos que cumplen, entregan la mercancía. Y el tercero es Remodeling, una empresa de puros profesionales para arreglar pisos, para pintar, muebles de cocina, arreglarlos o cambiarlos, que son temas complicados. Tiene modelistas especializados en eso, arquitectos para otras tareas. Todas estas cosas pueden ser pedidas una sola o dos. No es necesario que encargue el paquete completo y es una empresa que responde. Bueno, entrando en materia, antes de eso, antes de entrar en materia, ustedes van a Aprovecho de tener... saludar, que no he saludado, ¿cómo están? Perdona, Nicole, se me fue. Déjame explicarle a la gente, hemos tenido problemas técnicos todas las veces para partir, así que estaba con un cortocircuito. Adelante, Nicole. Adelante, hola, Saludos. ya, vamos con el saludo, vamos con el Bueno, libro. ustedes ven que estamos saliendo ahora los dos en pantalla al mismo tiempo. Nos costó como 10 años llegar a cómo hacerlo. Bueno, les quiero recordar mi libro Resurrección, que está disponible en el villegas.cl, junto con Para no tirarse por la ventana. Segunda edición, un libro que termina el ciclo que empezó con Tsunami. Están quedando pocos, así que si está interesado en tener el paquete completo, entre a elvillegas.cl/tienda. Bueno, antes de entrar a temas nacionales, que van a ser prácticamente todos los de este programa, les quiero decir de que se dio una de las alternativas que mencioné ayer, que era obvio para todo el mundo, ¿no? Yo no descubrí la pólvora, de que era posible que el famoso ultimátum que iba a destruir la civilización de los iraníes no ocurrió, porque en el último momento el señor Trump decidió no atacar y dar una tregua de 2 semanas. Ahora, está bien, nadie está contra las treguas, si hay alguna razón sustantiva, pero aquí, fíjense ustedes, que Irán le entregó a Estados Unidos una lista de 10 puntos que Trump consideró una buena base para negociar. Pero saben ustedes, si ustedes leen esa lista de 10 puntos no lo van a poder creer, porque es prácticamente una rendición que se le pide a Estados Unidos. Que Irán pueda seguir enriqueciendo uranio, que la razón de ser era que eso no ocurriera, que Estados Unidos se retire del Medio Oriente, que cierre sus bases, que deje funcionar a Hezbollah, que pague incluso una indemnización a Irán. O sea, es casi una tomadura de pelo, y sin embargo, en vez de rechazar taxativamente esa lista, porque francamente no tiene sentido, él encontró una maravillosa, una muy buena base para negociar. Yo sé, porque tengo contactos con gente de Israel, que se están subiendo por las paredes literalmente, pero por lo menos la gente que está en la dirección político-militar de Israel no puede manifestarlo porque dependen en muchos sentidos de Estados Unidos. Entonces, están ahí como un, dos, tres momias, pero están enfurecidos, enfurecidos. O sea, ya no pueden entender y las cosas que dicen, tratando de que no estén prendidos los celulares por si acaso, sobre Trump son increíbles. O sea, son muy creíbles, al contrario. Bueno, esto es una situación que ha producido una reacción de indignación en muchos sectores de Estados Unidos, no porque quieran seguir con la guerra, sino porque esto ya es casi una chacota. O sea, no puede ser cómo manejas las relaciones exteriores, cómo maneja incluso una guerra donde ya han muerto norteamericanos. Hay 13 muertos, es lo que se dice, pueden ser más, y hay cientos de heridos. Y es ahí diciendo esta lista de 10 puntos donde me piden literalmente que Estados Unidos se rinda, que declare la victoria de Irán, es una buena base para negociar. Eso nomás les quiero contar. Vamos a ver cómo se están dando estas cosas en unos días más, porque además, y aquí termino, Nicole, Irán se ha dado el lujo, después que se pusieron de acuerdo, en seguir disparando misiles, desde luego contra Israel,
y contra otras sociedades árabes, las petroleras. Eso, increíble, increíble. Voy a Aquí agregar como no la torta. algunas cosas. Es complejo poder evaluar el transcurso de esta guerra porque siempre en las expectativas es, bueno, si es Estados Unidos junto con Israel, las mayores potencias militares, esto ya debería haber terminado o esto ya debería haber cesado, pero independiente a la fortaleza militar que pueden tener ambos países, hay un interés, aunque algunos digan que no, de minimizar las bajas, porque al final de cuentas no pueden llegar y arrasar con todo más allá de las declaraciones de Donald Trump. Voy a ir por parte. El petitorio de Irán juega la desinformación. Y es lo mismo juego que hacían en Gaza con el grupo Hamas. Y para ellos es más sencillo hacerlo porque tienen el control de las comunicaciones en Irán. Y salió un petitorio en Farsi, en el idioma, en el lenguaje iraní, donde habían algunos puntos como los que tú mencionaste, pero había un petitorio que estaba en inglés, donde habían algunos puntos que no estaban. Es decir, la información que ellos comunican en su propio lenguaje, en su propio idioma, no es el mismo que el que comunican en inglés. Y evidentemente que Irán necesitaba mostrar, no sé si al mundo, pero por lo menos a su gente y algunos seguidores, que para esto ellos fue un éxito. Y ahí hay alguna otra manera de verlo, porque el objetivo de este cese al fuego es abrir el estrecho de Hormuz, cosa que se hizo. Es decir, hoy en día el petróleo bajó más de un 15% y están pasando los barcos, que era el objetivo y era parte de la amenaza. Donald Trump es muy difícil de seguirlo porque efectivamente no solamente se pasa a algunos pueblos en su lenguaje, sino que él negocia como el póker, digamos, en algo que no se había visto mucho en política, una manera tan entre brava y ordinaria de negociar, porque en política todo esto que Donald Trump lo dice abiertamente se hablaba por abajo y Donald Trump lo tira en el aire y a veces lo hace con un objetivo y una estrategia para poder también confundir, como lo hizo en el caso de Venezuela o como lo hizo cuando se rescató a uno de los pilotos que cayó en Irán diciendo que ya estaba en casa y no estaba en casa. Confunde. Esa es parte de la estrategia de Donald Trump, puede que el lenguaje no le guste a alguno. Entonces, desde el punto de vista del cese al fuego, el único objetivo que tenía era abrir por unos días, por 15 días, si es que dura el cese al fuego, el estrecho de Hormuz y eso se logró. Y hoy están sentados a la mesa a través de Pakistán, que ha sido no un aliado, pero Pakistán ha tenido varios nexos con Estados Unidos a lo largo de la historia. También en la Guerra Fría les ayudó de puente para poder combatir a ciertos grupos armados comunistas donde se les estaba tratando de meter Rusia. En fin, el punto es que habrá que ver el transcurso de estos 15 días de negociaciones si es que se respeta el alto al fuego, porque creo que esto le sirve de rearme estratégico a Estados Unidos. Acuérdense que sacó al jefe del Estado Mayor Conjunto el fin de semana. Y por otro lado, no está el Líbano en el cese al fuego, algo que hoy reclama Irán, y el Líbano estaba fuera de los puntos de negociación. Les quiero dar un dato a propósito de la manera que tiene de funcionar Irán, donde la ONU nunca dice nada. Hace 2 semanas atrás, Irán levantó un decreto, no sé si decreto cómo funciona esa dictadura religiosa, pero se están reclutando niños de 12 años. Es una obligación, si usted tiene hijos de 12 años en Irán, que vaya a reclutarse y a pelear por la patria, a pelear por los objetivos. Ni una palabra de los organismos internacionales, así como ninguna palabra no sé si son cientos de personas, pero estos grupos de personas que se instalaron en puentes y en centrales eléctricas, muchas mujeres tapadas completas para defender a Irán, mujeres obligadas a asistir de carne de cañón por si eran bombardeados puentes y centrales eléctricas. Ni una palabra, no están defendiendo al régimen, están obligados a estar ahí, pero bueno, las informaciones que salen es civiles o iraníes defendiendo su patria. Están obligados, los obligaron a estar ahí, así como obligan a niños de 12 años a enrolarse en la Guardia Revolucionaria o el ejército iraní. Bueno, está bien, todo eso pues que tú dices puede ser. Ahora, dicho sea de paso, si él juega póker como negocia o como habla, lo dejan, lo arruinan, ¿no?
pierde hasta la camisa porque el póker es cálculo y no blufeo, así blufear al lote, hasta el bluff se hace sobre la base del cálculo. Puede ser, podría agregar a eso que necesitan rearmarse porque ya gastaron el stock de bomba, porque tienen problemas de munición, porque quieren abrir el estrecho de Hormuz. Pero yo me quiero centrar en el punto que dije al principio, Nicole, que aceptara como base de negociación una petición de rendición, la en inglés, no hablo la de Farsi. La de inglés vi yo en los sitios americanos, no la en Farsi, ese idioma no lo conozco, el inglés sí. Eh, Vamos a ver qué sucede. En una de esas, por supuesto, en 15 días más o antes se reinician las hostilidades, pero igual hay ciertos límites en el blufeo y en la especulación y en la negociación que algunos, digamos, tratan de como legitimar a Trump sobre esa base, que hay algunos límites. O sea, tú no puedes llegar y aceptar de que todos tus objetivos militares no valen nada y que por eso van a haber una tregua. Es ese, es inaceptable simplemente. No para mí, a mí me da lo mismo, es para Estados Unidos. Hoy día estaba viendo que en el Congreso norteamericano hay un grupo importante de congresales que están otra vez sacando a relucir el tema de sacarlo del gobierno. ¿Cómo se llama esto? Impeachment. El impeachment. Sí. Hay otra figura legal que están usando, no es el impeachment, es otra cosa parecida. Entonces, si acaso es una técnica en frío que usa Trump, no es muy buena y porque produce más daño que beneficio. O sea, daña su propia posición, daña la posición de Estados Unidos y le quita seriedad, le quita credibilidad a Estados Unidos. Y bueno, es discutible, pero a mí me parece, francamente, como que se pasó de la raya, y no por la declaración de que va a destruir la civilización, que es lo que ha preocupado mucho en Estados Unidos. No, es aceptar esos puntos en inglés, no los en farsi como algo para negociar, Nicole. Eso me parece. Espera, hay un detalle. Terminar, pues, Nicole, no he terminado todavía. Perdón, no habías terminado, no me di cuenta. Ya, no importa, dale nomás. El detalle es que esos puntos no es el cese al fuego. El cese al fuego ocurrió con esta mediación que estaba Pakistán, Egipto y otros países. Estos son los puntos para sentarse a la mesa a negociar estos 15 días que lo lanzó Irán y claro, Donald Trump no tengo idea de lo que tiene en la cabeza y responde cualquier cosa. Estos puntos no son los puntos que puso Irán para el cese al fuego. El cese al fuego ocurrió producto de una mediación, y estos son los puntos que van a llevar a la mesa en estos 15 días. Claro. Es posterior, es decir, ahí uno puede poner cualquier cosa. Digamos. Bueno, está bien, si la tregua se determinó, por eso no da lo mismo. Lo importante es que aceptó esos puntos. Eso me parece rarísimo. Vamos a ver qué tiene en mente este hombre, porque ni tú ni yo sabemos, yo creo que ni él sabe cómo está jugando el póker. Esta manera de jugar la encuentro rarísima, pero vamos a ver. Mientras tanto, está bien que se abra el estrecho de Hormuz un rato. Vamos a ver si se abre bien. Vamos a ver. Fíjate que entre los puntos aparece Irán tácitamente poniéndose como dueño del estrecho de Hormuz. No es dueño. Él no es dueño del Golfo Pérsico. O sea, ahí hay un montón de países árabes. Y el estrecho de Hormuz lo comparte con Omán, que está en la otra parte, al frente del estrecho, de la parte más estrecha del Golfo. Se pone como propietario, o sea, es un petitorio absurdo. Un petitorio que, aparte del que le habrá mostrado a los iraníes, bueno, dejémoslo, veamos cómo se evoluciona esta cuestión en los próximos días, si te parece, y vengámonos a Chilito nomás. Sí, pero un detalle, no ha aceptado ese petitorio. Lo que quiero decir es que esto salió posterior y eso es lo que va a llevar a la mesa con estos países. No, nadie lo ha aceptado. De hecho, claro, lo del estrecho Hormuz, de hecho quieren cobrar un impuesto a cualquier barco que pasen, que ellos les reconozcan la soberanía sobre ese paso. Claro, Irán está jugando al maximalismo de las peticiones, pero nadie se lo ha aceptado. Y dos, el que yo creo que va a dar para otro programa, quizás, Fernando, es el rol de Europa. Europa no hubo caso, Europa quedó afuera de la mesa, trataron de negociar y al final de cuentas los países que están en la mesa es Pakistán, Egipto. Bueno, Europa no vale hongo. Hay un tercer país por ahí. Europa y China también ayudó a la mediación. Y Europa está dormido. Europa no vale hongo en estas materias hace rato. Mira tú, incluso respecto a una cosa mucho más cercana como en la guerra Ucrania,
¿Cuántas reuniones han celebrado? La reunión de los voluntariosos, la reunión de no sé qué, se reúnen y uno ve las mismas caras de burócratas, cientos de burócratas sonriendo y se toman de la mano y no pasa gran cosa. Es un continente sin pelota hace rato ya, pues la verdad no tienen, no. Ellos se acostumbraron demasiado tiempo que los proteja Papito, Estados Unidos. Sí. Entonces, bueno, no valen nada en política internacional. Europa en este momento no tienen, entre otras cosas porque son tantos países que tienen que ponerse de acuerdo y eso es muy difícil. China no tiene que ponerse de acuerdo con nadie, manda al Partido Comunista, en Estados Unidos manda al presidente Trump, en Rusia manda Putin, en Ucrania manda Zelensky, en los países árabes mandan los príncipes, y en Europa 400 países ahí discutiendo, miles de burócratas, claro, otra cosa. Y claro, y manejándose a través de toda esta estructura burocrática de lo que fue quedando del estado de bienestar, eh, no vale mucho. Ahora, van a tener que cambiar. La OTAN después de esto también, a medida que pasa el tiempo, va a ir cambiando. La OTAN tenía como objetivo defender a Europa de Rusia a través del gran paraguas de Estados Unidos. Yo creo que esto no les va a salir gratis si la OTAN mantenida por Estados Unidos y no pudieron utilizarla para esta guerra o no han podido todavía utilizarla para esta guerra contra Irán. Bueno, vamos. Bueno, permítanme recordarles, amigos, algunos productos y servicios. Luego continuamos con nuestro país, que hay, no, hay cosas interesantes que conversar con Nicole. Les recuerdo autowolf.cl, el sitio donde usted ubica esta empresa que va a su casa y frente a sus ojos en 24 horas amonona la carrocería de su vehículo. Queda como nuevo. Adicionalmente, ellos tienen una compraventa de vehículos usados, mercado que obviamente conocen súper bien. Autowolf.cl. Sigo con KMRP, un software integral para el manejo de empresas. Todos los aspectos de una empresa. Tiene una inteligencia artificial especial. Usted puede tener este software en su celular y manejar su empresa o ver cómo la está manejando la inteligencia artificial óptimamente desde cualquier parte del mundo. ¿Dónde se consigue? En kame.cl. Lo invito a que entre al sitio y averigüe más detalles de este software espectacular. Continúo con Praderas de Frutillar, que es un emprendimiento inmobiliario en la región de Los Lagos, segunda etapa, parcelas de 5.000 metros, provistas ya de agua, electricidad, fibra óptica y provistas de algo más importante que todo, el paisaje de la zona, hermosísimo. Es otra vida, amigos, estar viviendo en el sur. Y último beneficio, a 5 minutos de Frutillar, una ciudad muy agradable donde hay de todo para lo que usted necesita, 5 minutos en auto. Y termino este bloque con flamencas.cl, el lugar en la internet donde usted ubica un grupo de artistas del flamenco que están disponibles para amenizar algún evento familiar, privado, de un hotel, de una empresa, una familia que se junta una vez al año todos los primos o quieren celebrar el cumpleaños del abuelito que vino de España, lo que sea, flamencas.cl. Bien, vengámonos a Chile. Claro, vengámonos a Chile porque el gobierno está tanteando, a propósito de estrategia, pero esto no es de póker, esto es clásica estrategia política. El gobierno quería enviar, y tú lo hablaste en el programa de ayer, Fernando, el plan de reconstrucción nacional, que es el gran paraguas de el programa de José Antonio Kast, donde estaban estas 40 medidas. Hay que decir que aquí el gobierno se juega su futuro, porque en esas 40 medidas, dentro de las cuales efectivamente hay rebaja de impuestos y una serie de otras medidas para desburocratizar la economía y también sacarle la asfixia que tiene, por ahí van los lineamientos de lo prometido por el gobierno. Y entonces la idea original del ministro Quirós de enviarlo de una, como lo están haciendo otros gobiernos de derecha, lo comparan mucho con mi ley, es distinto, la ley Ómnibus que contemplado aquí mismo. Otros gobiernos, como el de Gabriel Boric, han enviado proyectos misceláneos en un gran paraguas como fue la ley de reajuste del sector público. Lo acabamos de ver en noviembre, fue esto pasado, que ahí ingresó medidas impositivas. Todo decía, ¿cómo van a haber 100 medidas en el paraguas del reajuste del sector público? Bueno, está de moda, digámoslo así, hacer esto. Y para efectos del gobierno es una manera
me parece, de intentar llevar adelante lo prometido y su programa en momentos en que la oposición todavía no logra unirse, no logra tener un liderazgo claro y todavía están tratando de rearmarse. No sé cómo, pero rearmarse. Ahora, se dice que gracias a los ministros, no sé si gracias a los ministros Ruminot y Alvarado, lograron postergar una semana el envío de esta gran plan de reconstrucción nacional para enviarlo la próxima semana y poder negociar. Y lo primero que hicieron es sentarse con la bancada de la democracia cristiana. Algunos dicen que estos dos ministros son bastante hábiles. Yo diría que tienen experiencia en el Congreso. Es verdad que hay que dialogar. No, es verdad que hay que sentarse. Y es verdad que hay que ir uno a uno producto del sistema político que tenemos. Y al parecer, en ese almuerzo que tuvieron con la bancada de la democracia cristiana, se pudieron ver algunos puntos bastante a favor de la medida. Pero por otro lado, hay dos situaciones que se le están dando al gobierno que a lo mejor podrían ser una oportunidad. Y después me quiero referir al tema de la rebaja de impuestos, que en Chile siempre es una especie de pecado, ¿no? Siempre subir impuestos pareciera que es popular en la clase política y bajar impuestos como un pecado que hay que estar como justificándolo. Hay que justificarlo o compensarlo. Bueno, el tema con el Partido de la Gente que tú hablaste ayer, el caso del diputado Contreras, que ya uno empieza a ver estas diferencias en la bancada del PDLG y empieza a ver estos problemas tan propios de estos partidos que no tienen mucho anclaje. Son varios diputados. Entonces este es un momento propicio para ir acercándose el uno a uno y poder conseguir esos votos. Y algunos dicen, bueno, esta pelea que hubo con el diputado Contreras, que a todo esto lo sacaron de la bancada. Y lo sacaron de la bancada porque él no votó por Pamela Giles para que fuera presidenta de la Cámara de Diputados y lo sacaron. Bueno, ahí empiezan ya las fricciones, las divisiones y empiezan las oportunidades para el gobierno si quiere ir consiguiendo un poco más de votos, porque no necesita muchos más. Y mira lo que está ocurriendo con la UDI. Y acá hay dos lecturas. Ustedes dirán cuál prima, o Fernando dirá también la manera que tiene de verlo. Empezó a levantarse una idea en la UDI de conformar una nueva coalición de derecha, sacando a Chile Vamos y hacer una coalición de derecha principalmente con el Partido Republicano y la UDI. Y esto porque, acuérdense que la semana pasada, las principales críticas que hubo hacia el gobierno de José Antonio Kast, ya sea por los decretos ambientales, por el despido de la directora del Servicio Nacional de Mujer y todo, venían de RN. Bueno, de Evelyn Matei también, que yo creo que no sé si está intentando volver o simplemente hacer un punto, pero ahí está, criticando todas estas medidas. Entonces hay dos maneras de verlo. Y la pregunta ¿es pertinente justo cuando el gobierno necesita juntar todos los votos para sacar adelante este gran plan de reconstrucción nacional de 40 medidas, decirle a Chile Vamos que es una coalición del pasado, que está muerta prácticamente y que ya sirvió al país y que ya no? O por el otro lado, sirve de negociación y decirle, momentito Chile Vamos, si ustedes quieren seguir acá, en vez de criticar, pongan los votos, porque si no, vamos a formar la UDI se va y forma una coalición con el Partido Republicano, si es que el Partido Republicano lo quiere, no lo sé. Entonces es interesante ver estas movidas que se están haciendo, a ver si sacan adelante este plan de reconstrucción, que aquí el gobierno se juega su futuro. Bueno, mira, algo sacarán adelante, no todo. Creo que hace muchísimos programas antes, cuando los animales hablaban, en tiempos remotos, dije claramente que cuando mucho uno podía esperar que el gobierno cumpliera el 50% de su objetivo, y fui generoso con esa cifra. Es complicado, pues se enfrenta con muchos problemas, incluso dentro de la derecha, que son los peores, porque es lo que llaman los periodistas tan originales siempre fuego amigo. Y el fuego amigo ha venido Renovación Nacional porque es un partido que siempre, por lo demás, siempre ha sido vago, ambiguo, y cada vez menos ambiguo porque cada vez se ha acercado más a lo que antes se llamaba centro-izquierda. Eso se ha convertido casi en un partido de centro-izquierda-derecha o centro-derecha-izquierda, no sé, una posición rara. Y
No es raro entonces que la Evelyn Matei, que debió haber seguido dedicándose a la cocina, estaba re bien en ese papel. Yo incluso mi mujer anotó unas recetas de ella, pero volvió a la política. Bueno, nunca se van esta gente de la política, tú sabes, no se van jamás. Son como de Drácula, vuelve a renacer en todas las películas. Entonces renació también este otro señor, ¿cómo se llama? Que estuvo fuera largo tiempo y está hablando como por todos lados. Yo no sé hasta qué punto vale la pena seguir con ellos. La verdad es que y cuando llegue el momento de las votaciones, cuando llegue el momento de votar una ley concreta, un proyecto del gobierno, ahí se verá, ahí se verá. Y para lograr que voten de una forma o de otra, no se saca nada con mantenerlos o no mantenerlos. No, 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 no sé. Creo que de todas formas el gobierno va a tener los votos. Yo dije también otra cosa que dije, perdónenme que me cite, pero dije muchas veces, he dicho, y lo ayer repetí, que hay gente en el PDG que va a votar conforme al sentido común y por lo tanto si los proyectos son razonables van a votar favorablemente y con eso va a bastar. Con eso le va a bastar al gobierno para sacar adelante proyectos. Ahora, entonces la cuestión es, ¿cómo van a ser realmente los proyectos? Ahí está la cuestión, porque eso los pueden cambiar y los van a tener que cambiar un poco, como esta rebaja de impuestos a las corporaciones, a las empresas. Ya ellos mismos dijeron, ya no va a ser un 1% por año, sino que un 0,5%. ¿Y por qué? Porque como dijo Piñera alguna vez, otra cosa es con guitarra y es totalmente cierto. Y aquí ni siquiera es una guitarra, es una guitarra que le faltan las cuerdas y que le rompieron la caja. Es una guitarra que está estropeada además. Va a ser muy complicado. Pero yo espero un 50% por lo menos, Nicole. Eso, no más que eso. Pues claro, eso en la vida real, en Realpolitik, pero la realidad y la pregunta es si para el nivel de necesidades de la economía de este país es suficiente moderar esa rebaja, porque la rebaja no es tanto, ¿ah? La rebaja es, hablemos de las grandes, hay otros temas impositivos, pero la rebaja es del 27 al 23% y el 23% nos deja en promedio OCDE. Y no es del 27 al 23, la propuesta del gobierno era el 27 al 23 en 4 años. Así es. Entonces, el problema de esto es que si se hace a medias tintas y si solo se logra a medias tintas, no va a ser suficiente la energía que se le va a imprimir a la economía para poder demostrar que bajando impuestos, pues si al final aquí tienen que demostrar que esa mirada económica beneficia más a la población que la otra mirada económica que se ha impuesto en Chile por más de 30 años, que es sacar más impuestos para supuestamente redistribuir, que al final eso no ha ocurrido porque al final lo han repartido entre ellos, digámoslo así. Entonces, la pregunta es, ok, a lo mejor podrían tener un triunfo legislativo, matizando y diciendo, voy a dejar no un punto por año, medio punto. La pregunta es si ese medio punto alcanza para ir demostrándole a la población y para que hayan efectos concretos de que la economía mejora y por ende mejora la calidad de vida de las personas. Bueno, y me parece que es poco y eso haría que el gobierno aparezca como, no sé si fracasado, pero que no resulta esa emergencia económica que plantearon en el programa de gobierno y en campaña. Bueno, es difícil hacer predicciones sobre qué efecto va a tener el medio punto. Las inversiones muchas veces se mueven por eso que llaman señales, una palabrita que les encanta. Expectativas. Claro, entonces dirán, bueno, sí, es medio punto nomás, pero señala que se está en el camino correcto, como dicen los comunistas, voy a decir en el camino adecuado, porque no me gusta usar el lenguaje de ellos, y eso es lo que nosotros necesitábamos, estar más tranquilos de que hay una atmósfera que, digamos, va en la dirección adecuada, y ya sea un punto, medio punto, es bueno, y vamos a tener que invertir. Claro. Podría ser esa la reacción. La otra cosa que tampoco sabemos, y yo creo que va a ser muy importante, y que ya se están apareciendo las primeras señales, diría yo, fuerte de que así va a ser, es la inversión extranjera. Así es. La inversión extranjera ya se ha anunciado, es bastante importante, lo conversamos hace unos programas atrás, y además hay otro factor que ustedes quizás no han considerado, y es que la situación mundial está haciendo más interesante invertir en estos países ajenos a los focos de guerra. Hoy en día un inversionista, aunque ustedes no lo crean, si tiene una opción de invertir, pongamos en un país europeo del Medio Oriente, lo piensa dos veces y dice, bueno, pero ¿qué problemas hay ahí? ¿Qué grupos extremistas están actuando ahí?
¿Qué posibilidades de guerra o de estar vecino a guerra está invertir ahí? No, no, no. Chile es en ese sentido como un paraíso, el país más lejano del mundo, de todo. El más lejano junto con Australia y Nueva Zelanda, podríamos decir. Ellos son un poco más lejanos todavía. Entonces, puede que llegue mucha inversión y la inversión extranjera, aunque tiende a encerrarse en un glóbulo, igual genera demanda interna, Nicole, y puede Sí, ayudar bastante. Así que en una de esas, eh, el próximo año, no ahora, yo no creo que ahora, pero el próximo año podríamos ver algunos signos. Ahora lo veo muy difícil. No, no creo que vayamos a tener un crecimiento más allá del 1,5-2%. Por el petróleo, especialmente el golpe del petróleo ha sido muy grave. Está subiendo todo. Es cuestión de ir al supermercado a ver cómo han subido los precios, ¿no? claro, hoy día avisaban de la subida del precio del huevo, pero no solo por el tema del petróleo, sino que por la gripe aviar. Entonces decían la Mm. caja está como a 10.000 pesos, etcétera. Ahora, aquí es interesante cómo responde comunicacional y argumentalmente el gobierno, porque el ministro Quirós, que tú comentaste ayer, el diputado Manucheri, que siempre está como aquí Chorito Las Pampas, es como el matón del grupo, Pero un matón porque chico, ¿ah? no es Un, parte del... Claro, un es matón chiquitito. cagón, digamos. Sí. 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 No es parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero fue. Ni siquiera el Partido Socialista está en la comisión. Pero fue a criticar al ministro Quirós y a decirle dónde están los números. Porque el ministro Quirós, lo que le están criticando y le están argumentando es que en este plan de reconstrucción nacional, con estas medidas, hay una reforma tributaria encubierta. Entonces yo acá quiero preguntar lo siguiente. Y si hay una reforma tributaria, ¿por qué tiene que estar encubierta? ¿Por qué bajar los impuestos va a ser impopular si en Chile bajar los impuestos debiera ser popular? Si al final los impuestos los pagamos todos nosotros. Entonces hay que cambiar la narrativa, hay que cambiar el eje. Y si están acusando al gobierno de que hay una reforma tributaria encubierta, que salga adelante el gobierno a decir, acá hay medidas tributarias, no una reforma completa tributaria, pero sí, aquí hay medidas tributarias que van a ayudar a los chilenos a aliviar el bolsillo. Entonces, ¿Qué porque pasa? está totalmente al revés. Mira lo que decía el Partido Comunista ayer. Ahí te dejo al tiro el espacio. Le empezaron a criticar al ministro Queiroz diciéndole, usted le traspasó el costo de los combustibles a la familia chilena. Iracy Ajá. Hasler le decía eso, Lorena Pizarro, Bueno, y en vez de bueno, eso usted quiere bajarle los impuestos a las empresas. Entonces, hacen ver como que bajarle los impuestos a las empresas, beneficiar a uno, para luego bueno, pero cargarle la mano a las familias. Tienen que saber responder porque ese argumento en Chile se repite siempre y nadie lo responde correctamente. ese es el discurso típico de los comunistas de la izquierda, de que se favorece a los ricos, se perjudica a las familias, a los pobres y todo lo demás. Y la razón de ser de eso, de que sea popular la idea de subir impuestos, es porque una buena parte de la población está esperando que esos impuestos van a ir a extraerle, a meterle la mano al bolsillo a los ricos, como decía mi ex colega de televisión, y que los va a beneficiar a ellos. O sea que es una expropiación de una parte de la población y la otra va a ser beneficiada. Es por eso, porque no ocurre de forma igualitaria, salvo el IVA, los impuestos son muy distintos, muy distintos. Entonces, los de abajo, digámoslo así, de frentón, están esperando que con los impuestos se le meta el bolsillo a los de arriba, a los ricos, para que les llegue a ellos. Lo que no ocurre, le llega al bolsillo a los políticos nomás, por los que están en el gobierno, de los que han sido contratados en la administración pública. Ahí llegó el dinero, ahí llega el dinero a las fundaciones. Pero esa es la base. Es una sociedad de clases muy diferenciada y en ella está siempre este conflicto y se supone que son enemigos mortales los ricos y los pobres. Entonces, cuando hay impuestos para sacarle a los ricos para favorecer a los pobres. Ese es el discurso maniqueo de la izquierda y es lo que siente la gente y por ese motivo son impopulares las bajadas de impuestos y son populares las subidas, porque solamente va a ser una subida para el rico, no para nosotros los pobres que vamos a recibir beneficios. Esto es como Alibaba y los 40 ladrones, o como Robin Hood, le roba a los ricos en el bosque para repartirle a los pobres. Ellos ven al Partido Comunista y de la izquierda como Robin Hood. Bueno, es una completa imbecilidad, pero así funciona la mente popular, y así funciona la izquierda aprovechando esa mente popular. Y por eso que no es popular la bajada de impuestos, Nicole, por esa simple razón. Sí, bueno, ahora habría que ver porque los que hablan y los que gritan son
congresistas de izquierda, entonces uno dice no es popular. Habría que ver la reacción, porque siempre se nos olvida que aquí en Chile creció, y producto del desarrollo y el crecimiento, una gran clase media que sí le afectan los impuestos, sí le Sí. afecta esta asfixia económica. Los grandes, que son, no son los de mayor porcentaje de la población, pero los famosos ricos que le llaman, los más ricos que le llaman, no le hace mucha diferencia a los impuestos. Le hace diferencia para invertir, pero no tanto en la calidad de vida. A la clase media los impuestos sí le hace diferencia. Le hace Claro. mucha diferencia. Y esa Sí, clase bueno, media es la que en Chile se estancó, es la clase media que está asfixiada y es la clase media que tirita a fin de mes porque podría pasar a la pobreza. sí, lo que Entonces, pasa es que si estructuran lamentablemente, esa respuesta, podría ser muy popular en Chile ya que se establezca que a menos impuestos, mucho mejor para la gente. claro, si el tema es que las ideas tienen, las ideas, los dogmas, los clichés tienen una inercia tremenda. Y Mucho. efectivamente esa persona de clase media que se vería favorecida con la bajada de los impuestos, entre otras cosas, porque habría más inversiones, más trabajo, todavía sigue pensando que están perjudicándolo a él y están favoreciendo a los ricos. Esa idea tiene una inercia tremenda. Amigo, antes de continuar les quiero recordar algunas cositas. Servicios logísticos de ingeniería consultores, si usted es uno de esos ricos que tiene empresa o que Claro. es dirigente de una empresa ejecutivo, SLI Consultores es una empresa de ingenieros que revisa la logística de su empresa, encuentra lo que está funcionando mal, que está perdiendo usted plata, cliente, etcétera, le ofrece una alternativa y le busca el personal adecuado para que ejecute, para que lleve a cabo las acciones del nuevo modelo. sliconsultores.cl, ahí los ubica. Una vez al año hay que hacer esta revisión, así como usted revisa su salud en el centro médico y le hacen una muestra de pipí, de sangre y todas esas cosas, hay que hacerle una muestra de pipí y sangre también a la empresa a ver qué está pasando. Sigo con Osiris Headhunter, una empresa que se especializa en buscar y reclutar profesionales de alto nivel para su empresa una vez más. Este es un programa para los ricos, tú ves, Nicole. Todos Eh, ricos, ricos, ricos. Ricos, somos Ricos. fachos además, somos Pacho total. misóginos, ¿qué más? Somos homofóbicos, las tenemos todas. Bueno, Osiris Headhunter, amigos, ellos tienen un equipo especializado en buscar gente buena, gente realmente inteligente y capaz, no meramente alguien que llega bien vestido, alguien que sepa hacer la pega. Son 5 profesionales de gran trayectoria, algunos de ellos fueron más grandes, los ejecutivos de primer nivel de grandes empresas, así que saben encontrar al personal adecuado. Así que ya sabe, Osiris Headhunter. Y otra cosa, fíjese, si acaso el profesional que ellos reclutaron para usted considera que no cumple, ellos llevan a cabo un nuevo proceso de búsqueda de personal sin ningún costo. Están tan seguros que le van a acertar como lo han hecho siempre, que le ofrecen eso. Y continúo con Area Comex, que es una empresa que se dedica a los temas de importación y exportación, un grupo integral especializado en logística y aduanas que tiene como objetivo transformar sus operaciones de ese tipo en soluciones eficientes. Son profesionales jóvenes, dinámicos y muy capacitados que combinan energía con conocimientos técnicos que exige la industria en este momento. Area Comex Holding. Y termino este bloque con Compre Oro. Yo estoy comprando una tonelada de oro, fíjate, porque soy rico, tú sabes. Compreoro.com, donde usted puede encontrar lingotes de oro, unos lingotes chiquititos, chiquititos, el de plata 1 onza, el de oro 1/4 de onza, pero son muy valiosos, son una tremenda inversión. Es la mejor inversión del momento, es comprar oro o comprar plata. Eso se lo doy cantado, firmado, garantizado, sellado. Compreoro.com. Estos lingotes de oro y de plata están certificados por la Universidad Católica como ser de un 99 plus de pureza, estimados amigos. Esto del plus suena mejor, ¿no? En vez de decir más, plus suena más técnico. Bueno, pero es así. Ya, volvemos. Oye, volvamos y quiero tratar brevemente el tema de la declaración de José Antonio Kast con Javier Milei en Argentina, ¿Ah? que algunos dicen que es una polémica artificial y etcétera. Y esto a propósito de esa declaración en la cual Chile apoya la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y otras islas que están por ahí.
Hicieron una declaración muy bonita en conjunto y resulta que el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovich, que es independiente, advirtió que al hacer esa declaración estaban apoyando una, una reclamación que ha hecho Argentina, que una declaración que hizo y una solicitud que ya hizo de una reclamación territorial donde se superponen espacios marítimos entre Chile y Argentina. Eh, y varios pidieron como pidieron argumentos a José Antonio Cast y al gobierno y al canciller diciéndole que por qué habían apoyado esa declaración y después salieron otro grupo de personas diciendo que estuvo perfecta la declaración porque esa ha sido la política de Estado de Chile. Pero yo les voy a hacer un punto. De hecho, estaba leyendo algunas cartas al director, hay gente expertos en derecho internacional y en general lo que dicen es que ese apoyo y esa declaración ha sido una política de Estado de Chile desde 1992. Pero yo les quiero hacer un punto, y esto es lo importante con respecto a las relaciones internacionales de Chile y los intereses de Chile. 1992 no es el año 2026, y el problema es que Argentina, el año 2009, ingresó a la ONU en la Comisión de Límites de Plataforma Continental una solicitud sobre su límite exterior de la plataforma continental que efectivamente en el mapa donde estaba reclamando implicaba territorio chileno. Y esa presentación fue en los gobiernos de Kirchner, se empezó a preparar con Néstor Kirchner, se presentó en el año 2009 con Cristina Kirchner. No solamente eso, sino que además han declarado que Argentina es bioceánico sin respetar el límite de Chile con el estrecho de Magallanes. Y en esa reclamación que hicieron a la ONU, que todavía está presentada, no había un movimiento, pero ahí está, lo que hace es que Argentina suma alrededor de 1,7 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo la Antártida. Entonces, el punto no es que desde 1992 Chile ha sumado a la misma postura y es una política de Estado. El punto es que la contraparte cambió. El punto es que la contraparte en el año 2009 hizo una reclamación que corresponde a Chile defender el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Se repiten estas políticas de Estado, pero las políticas de Estado hay que revisarlas según lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, es verdad y es correcto hacer una declaración de buena amistad con Argentina, pero hay que tener cuidado con las declaraciones, y esa declaración de Chile pudo haber sido: estamos muy contentos de estrechar lazos con Argentina, como país vecino ojalá podamos seguir aumentando el intercambio comercial, que podamos seguir aumentando el intercambio social, como quieran llamarlo, pero se hacen declaraciones de buena voluntad y no se hacen declaraciones tan específicas con respecto a el tema de la soberanía de las Malvinas, porque eso incluye esas otras pretensiones limítrofes de Argentina. Y voy a decir por último, las Fuerzas Armadas de Chile... ¿Cómo? Termino para decir lo de las Fuerzas... No, estabas diciendo tú algo. Las Fuerzas Armadas de Chile, los navales principalmente en Chile, nunca estaban de acuerdo con esta política porque quienes eran el principal proveedor para nuestra fuerza naval era Inglaterra y sigue siendo Inglaterra. Pero además por consideraciones estratégicas siempre han estado opuestos a que Chile abrace abiertamente la soberanía de las Malvinas, de Argentina sobre las Malvinas. Bueno, aquí hay varias cosas que decir. Primero, los que confunden política de Estado con el calendario. La política de Estado es lo que favorece al Estado, no necesariamente es una política que dura mucho. Puede durar mucho, puede durar poco, puede durar lo que dure de acuerdo a las circunstancias. Primera cosa. Así que cuando dicen política de Estado, porque se inició en la época, digamos, en que Dios dijo Fiat Lux, no, eso es una tontería. Segundo, parece ser que en cualquier relación que se quiera tener con Argentina, el ticket de entrada es declarar que uno los apoya en el tema de las Malvinas. Todo el tiempo es lo mismo. Que tienen que estar, uno tiene que decir, sí, claro, ustedes son los verdaderos, digamos, tienen soberanía sobre las Malvinas. Tercero, Argentina todo el tiempo está haciendo reclamaciones territoriales o en que nos perjudican. Todo el tiempo emergen con una nueva
cuestión. Si no es campos de hielo, si no es laguna del desierto, ahora es zonas marítimas que son un tremendo recurso. No se puede aceptar eso. No. Y ese es el tercer punto que estaba haciendo. Y el cuarto que hago es que fíjate que la relación de la Marina con Inglaterra está cambiando porque se está promoviendo una política de construcción naval en Chile. ASMAR, que ya tiene experiencia hace poco sacaron un rompehielo, que son un barco complicado. Se pretende construir en Chile. Nuestra dependencia con Inglaterra en el sentido tradicional de comprar, como hemos hecho muchas veces, barcos de segunda mano, fragatas normalmente, de la clase X, Y o Z, eso va a cambiar, está cambiando. Está cambiando el mercado a cómo proveerse de armas, así que eso, siendo todavía importante, va a ir cambiando. Además, una cuestión muy simple, a Inglaterra ya no le quedan barcos por vender. Desde el año de la época del mandato de uno de estos, no me acuerdo el nombre, de primer ministro, de hace unos 20 años atrás más o menos, que Inglaterra ha estado deshaciéndose de sus fuerzas navales, porque por presupuesto, en parte también por razones políticas, ya no es necesario, pensaban, tener tantas armas, vivimos en paz, el mundo. Les quedan tan pocos barcos que, considerando que siempre hay algunos que están en mantenimiento y otros que están en reparaciones, qué sé yo, tienen uno o dos de cada clase dándose vuelta. Así que eso está cambiando, Nicole, fíjate. Esa dependencia hasta cierto punto del armamento naval británico está cambiando. Pero lo otro sigue válido. Esto de que Argentina nos pide todo el tiempo, cada cierto tiempo nos pide un pedazo de territorio que consideran de ellos, y lo hacen con una cierta prepotencia, una cierta carerraja, digámoslo, y como dicen, esto es nuestro, todo es nuestro. Y como son vecinos y como queremos tener buenas relaciones, por Dios que es difícil moverse con ellos, por Dios que es complicado. Claro, pero no fue mal, perdimos una parte de Campo Hielo Sur, Sí, y no fue mal. por otro Claro lado, que sí. cuando hay que tener cuidado, y acá es donde uno dice que le falta manejo diplomático quizás al gobierno de José Antonio Kast, porque la declaración, insisto, podría haber sido de muy buenos deseos, pero Chile hace esa declaración a cambio de nada. ¿En qué sentido? En que Argentina tampoco ha declarado que van a respetar el dominio chileno sobre el estrecho de Magallanes, no se le pidió nada al gobierno de Javier Milei. Entonces, no confundir relación más cercana o una Sí. afinidad política con Javier Milei, en el cual miran a lo mejor los modelos de sociedad de la misma manera, no lo sé. No confundir eso con que Chile lo primero que tiene que hacer cuando salen en un avión es pensar en los intereses de Chile. Y cuando hablamos de países vecinos, siempre el primer tema son los países limítrofes, porque tenemos esos flancos abiertos. Entonces, a cambio de nada, Chile se suma a esto y Así es. resulta que, no, pues por lo menos negociemos. Ok, ¿usted quiere que yo lo apoye en las Malvinas? Bueno, retroceda con su reclamación territorial. Pero entonces, ¿por qué le estamos ayudando o lo estamos apoyando Política de Estado. comunicacionalmente a la soberanía sobre las Malvinas si no nos están dando nada a cambio? Así se hace Bueno, política exterior para defender los intereses de Chile. parece que forma parte de la política de Estado de Chile ser siempre débil en su política de Estado. Siempre, siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Porque es un país que es más débil, es más pequeño, tiene menos población, está arrinconado, tiene muchos flancos. Este es el país más difícil del mundo para defender en caso de un cuadrillazo. Piensen ustedes, echen una mirada al mapa. Imagínense que fuéramos, bueno, casi ocurrió ese cuadrillazo, estuvo a punto. ¿Y cómo nos defendemos? Entonces, vivimos un poco con la sensación de que tenemos que abuenarnos a como dé lugar, salvo en una ocasión, cuando la presión fue tan grande que Chile, digamos, se paró, estoy hablando del año 78, y dijo, no, hasta aquí nomás llegamos, compadre, y si es necesario, llegamos a los puñetes y a los botellazos. Y no pasó nada, afortunadamente. Si hubiera pasado, no sé si tú has visto documentales o estudios, Nicole, hay muchos en YouTube donde se dice, bueno, ¿qué habría pasado? Bueno, yo sé Pues lo que sí. habría pasado, creo que sé, habría sido una carnicería que ustedes ni se imaginan. Bueno, y creo que esa fue la razón por la cual no hubo guerra, no por el Papa.
sino porque la dirección argentina se dio cuenta que era una aventura que les iba a costar, pero muchísimo, y no iban a ganar, no iban a ganar, se lo aseguro. Ellos, bueno, no quiero entrar, no iban a ganar, eso es todo lo que les puedo decir, pero por Es, Dios que es complicado, por Dios que es es que complicado este vecino que tenemos, oye. sí, pero tenemos también complicaciones con Bolivia, que tampoco renuncia a su aspiración Sí, marítima. Entonces, ese es el problema, ese es el el punto problema. es que todos los países tienen problemas con sus vecinos, eso es así. Me pregunto cuál es la política que va a llevar adelante José Antonio Cast con Perú, Bolivia, Argentina, en el sentido de que con ellos es muy importante tener muy buenas relaciones, pero a la vez saber cuándo hay que defender nuestra integridad territorial o defender de otra manera, digamos, los intereses de Estado. Eso es algo que necesita una estrategia y que el gobierno diga, esta es nuestra estrategia. No por cercanía con mi ley o porque miran el mundo de la misma manera, hacer estas declaraciones de buena amistad a cambio de nada. Bueno, y esa es otra razón por la cual Chile tiene que estar permanentemente muy, muy, muy armado, porque tenemos no un vecino jodido, tenemos tres, y los tres hacen reclamaciones contra Chile. Tenemos que mantenernos bien provistos, eso se logró en los años 90, hay que felicitar a los que en esa época rearmaron nuestras Fuerzas Armadas muy bien, pero el armamento empieza a quedar obsoleto, empieza a gastarse, va a haber que hacer otro esfuerzo. Sí, señores, se los digo ya. La Fuerza Aérea, las fuerzas, el Ejército y la Marina van a tener que reemplazar y hacer adquisiciones, porque ya no podemos seguir diciendo, tenemos los tanques Leopard. Por ejemplo, los tanques hoy en día ya no son como eran hace 20 años atrás debido a los drones. Miren lo que les ha pasado a los rusos. La Marina tiene barcos del año, no son muy viejos, pero también ahí hay que hacer reparaciones. La flota de submarinos son tres submarinos, dos modelos alemanes, no me acuerdo el nombre, y los dos, cuatro, y los dos franceses, los Escorpenes. Pero también ahí se requiere hacer algunos cambios. Y si no somos capaces de rearmarnos, de estar firmes, yo les aseguro que van a empezar otra vez las presiones territoriales y fronterizas, especialmente en este nuevo panorama que está viviendo el mundo. Es desagradable pensar en que haya que gastar plata en eso, pero no queda alternativa. Sí, tú sabes que el tema con Inglaterra es interesante porque históricamente ha sido un aliado para Chile desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas. Yo entiendo el punto que tú estabas hablando con respecto a ASMAR y cómo han avanzado en la autosuficiencia de construcción de barcos navales, pero eso es por el lado de adquisición. Pero por otro lado hay un tema de una relación política geoestratégica. Y entonces el punto es lo siguiente. Durante el gobierno de Boric hubo dos casos de polémica porque se impidió que unos barcos ingleses anclaran en Chile. En el puerto de Valparaíso creo que fue uno. No, lo impidieron. Históricamente siempre han podido llegar a Chile, poder estar unos días, anclarse, en fin. Y en el gobierno de Boric 2 veces se le impidió a barcos ingleses que hicieran aquello que se hacía durante mucho tiempo. Bueno, Entonces, la pregunta que se tiene que hacer el gobierno de José Antonio Kast es si va a restablecer esa alianza, que creo que lo debería hacer, sí, por porque supuesto. son alianzas que al final, a la hora de los que hubo militarmente en caso de conflicto, es necesario tenerlas. Entonces, creo que ahí hace falta una evaluación y hacer una revisión de dónde va a recomponer relaciones militares, navales, etcétera, en este gobierno, porque a veces es necesario tener algunos amigos para evitar Hay que que otros tener tengan todo. algunos deseos que no vayan con los intereses de Chile. Bueno, es que las relaciones internacionales son como tener varias pelotas en el Exacto. aire. Ese es el tema. Tenemos que estar bien con Argentina, pero tenemos que estar bien con Inglaterra, tenemos que estar bien Sí. con Perú, con Bolivia, con todo el mundo, ojalá con los extraterrestres también. Pero es difícil y eso requiere un arte que no siempre se ha tenido. Yo creo que hemos sido bastante guasos en toda la historia diplomática de Chile. Si ustedes examinan, por ejemplo, cómo se desarrollaron las guerras que tuvimos con Perú, cómo fue la historia diplomática previa, nos vamos a encontrar siempre con que nos pillan, digamos, con a poto pelado y finalmente tenemos que ir a la guerra, que es el equivalente al fracaso de la diplomacia, de las Claro. relaciones exteriores. Cuando se llega a eso es porque fracasó todo lo anterior. Bueno, no sé,
¿Qué expertise tiene el señor canciller? No sé si tiene alguna expertise el señor canciller en esta materia. No sé cuáles son los méritos del canciller. Honestamente entiendo que es un hombre que viene de la empresa. No sé. Claro, tiene relaciones comerciales y debe ser muy hábil y muy inteligente, quizás una persona muy culta. Pero este tipo de habilidades requiere un tipo de expertise y de mirada más Sí. estratégica que creo que necesita un equipo. A lo mejor lo tiene, ¿ah? Y nosotros no sabemos, pero necesita. Bueno, para algo también están ese grupo de ex Bueno, cancilleres, para algo está la pero Cancillería, ¿eh? Para crear gente para eso. Por ejemplo, yo sé que tú eres una mujer habilosa, pero si me quiero sacar una muela no iría a que me la saquís tú con un alicate, voy al dentista. ni Recurro, siquiera sé recurro, levantar un alicate, no lo iba a sé. decir, recurro a un especialista, pues no recurro a una persona porque es inteligente. Es inteligente, pero además se conoce la pega. O sea, no sé. Bueno, suspendo mi juicio con respecto al canciller porque no lo conozco, pero estoy haciendo preguntas nomás, ¿ah? Que quede claro. Y antes de seguir con las preguntas, amigos, les voy a contar, porque estamos llegando, se está aproximando la hora del adiós, les voy a recordar dcrbot.cl, empresa de ciberseguridad que le garantiza a la suya que va a examinar si realmente usted no tiene o tiene vulnerabilidades cibernéticas que pueden significar que entren los hackers y dejen la crema, le roben hasta el alma, pueden haber ataques incluso destructivos, simplemente ni siquiera para robar, y todo eso no puede ser, amigos. Tienen que proteger su empresa, y estos son especialistas en ciberseguridad. Detectan las vulnerabilidades, simulan ataques para ver si resisten los sistemas que usted tiene y hacen auditorías tecnológicas completas. DCRBot. Y continúo con la clínica psicológica de Fabiola Naún, Armonía, que es para adultos solamente. Es una empresa de psicología que ofrece, para tanta gente que anda media chalada hoy en día en este país, psicoterapia individual, online o presencial, según como usted quiera. Problemas de ansiedad, estrés, todas esas cosas que sufre mucha gente. Mucha gente. Pregunten a los farmacéuticos la cantidad de calmantes que venden y ansiolíticos. Bueno, Armonía, estimados amigos, ahí están los datos para ponerse en contacto. Esto es para adultos, repito. Continúo con Controller, una empresa dedicada, amigos, a mejorar sus procesos contables, a optimizar el pago de impuestos, a mejorar los procesos administrativos. Es una empresa con 20 años de experiencia, ha sido contratada por multinacionales, por algo será, pero ellos están disponibles para empresas chilenas de todos los tamaños, incluyendo pymes microscópicas, que son las que más necesitan a veces este tipo de ayuda. Controller.cl. Y revienta y llega. Salinaayojea.cl, un bufete de abogados especialistas en temas civiles. Por si usted tiene un caso civil, que son la mayoría, póngase en manos de gente que sabe, no de cualquier abogado que le recomendó la tía Enriqueta, que si tuviera... Bueno, no, mejor no sigo con el chiste. Salinaayojea.cl. Y termino con el ajedrez. Ya están partiendo los cursos, muy variados cursos para todo tipo de personas interesadas de ajedrez en espacioajedrez.com. ¿Les van a regalar una camiseta como esta? No, esta es mía nomás. Son cursos para niños, para adultos, para viejitos como vuestro servidor, que ya se acerca a la vida eterna rápidamente. Cursos para principiantes, cursos para jugadores experimentados, todos online, precios ridículos, 25 lucas el curso, amigo, al mes. Lo que usted gasta es medio tanque de benzina. ¿Qué es medio tanque? Un tercio de tanque. Ya. Sería todo, estimado amigo. En cuanto a publicidad, ¿qué te queda en carpeta, Nicole? En unos pocos minutos, hoy día, mientras grabábamos, volvieron las bombas Molotov a los liceos y a los colegios. En esta mañana que estamos grabando fue en el liceo de aplicación donde algunos alumnos, no sé si no son todos alumnos, tiraron bombas Molotov. Y esto ocurre mientras sigue la discusión por el proyecto de ley. Tú hablaste largo en el programa de ayer acerca de la violencia escolar, ¿eh? Pero yo primero dejaría llamar la violencia escolar, quizás para poder posicionarla ya, ok, pero es tan complejo esto porque
por un lado se da este tema de estas violencias que es totalmente política. Es decir, aquí hay grupos que están enquistados en estos liceos, que están siendo ideologizados, que son apoyados por apoderados, que son apoyados por exalumnos y que tienen una visión política de cómo debiera ser la sociedad, son todos de izquierda, hoy de poder utilizar los colegios como una plataforma para poder hacer sus petitorios, para poder desestabilizar gobiernos, para poder seguir ejerciendo la violencia, que no la consideran negativa, porque la violencia para ellos es la manera de quizás conseguir cambios, como sea. Y en el liceo de aplicación volvieron las bombas Molotov y resulta que leía las declaraciones con respecto a los proyectos de ley, son dos, que envió el presidente Kast esta semana al Congreso, que dicho sea de paso, quisieron también esperar para el envío de este gran proyecto de reconstrucción para que no se mezclara con estas dos leyes puntuales que envió al Congreso el presidente Kast, que tenía que ver con darle más atribuciones disciplinarias a los colegios y ampliar las sanciones en casos de alumnos involucrados en actos violentos. Y estaba leyendo la respuesta, uno podría adivinar de dónde vienen, ¿no? Entonces, el presidente de las instituciones de educación particular decían que efectivamente es en la línea correcta y que hay que endurecer las penas, etcétera. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, queda pobre en relación a la gravedad y profundidad del problema. Se propone sanciones, pero ¿cómo graves sanciones a niños de 14 años que van a quedar fichados para siempre y no pueden acceder a la gratuidad? O sea, después el Partido Comunista, esta ley lo que quiere al final es quitar los beneficios sociales. Todo esto porque la ley contempla que si usted está involucrado en estos actos, no va a poder postular a la gratuidad cuando salga del colegio si es que la necesita. Algo tan evidente, algo tan obvio. Pero para todos estos sindicatos o para el Partido Comunista, entonces no va en la línea correcta. En la dirección correcta. Y en la dirección correcta, exactamente. Claro. Y lo único que hace es darle mayores atribuciones a los colegios para poder abrir las mochilas. Sí, no nos gusta, ya, está bien, pero hay que hacerlo para poder poner detectores de metales en caso que sea necesario y para poder darle además mayores facultades disciplinarias a los colegios. Hay que partir por eso. Y yo creo que sí apunta al problema de fondo. Si el colegio es un campo para que los niños o los jóvenes primero hagan actos políticos y en segundo lugar puedan verter todas sus emociones, porque acuérdense que pasamos de la disciplina y de la formación de carácter a las emociones de los niños son más importantes. Entonces todas las emociones vertidas sobre el colegio, como la ley de la selva, produce este efecto contagio en el cual también los jóvenes empiezan a amenazar con grandes matanzas, copiando, porque esto tiene un efecto contagio también. Pero el tema del factor político creo que es lo más importante de erradicar de los colegios. Sí, claro, no veo cómo, porque viene de atrás, pues viene del Partido Comunista, viene de grupos aún peores, viene de ahí y son tóxicos. Esta gente es tóxica, es demoledora, son demoledores de todo. El señor Mario Aguilar, mejor si quedara callado, fue un personaje tóxico en el colegio de profesores, no saben hacer otra cosa que demoler la educación, la han demolido todo el tiempo con sus paros, con la ineficiencia de tantos profesores, con sus discursos, con su mentalidad. Afortunadamente se están quedando atrás, son minoría ya. Yo espero que sean derrotados finalmente, no les queda otra cosa que esta pataleta bastante estúpida del señor Aguilar y de los demás. Los niños, pobres niños. Ahora, ese concepto mismo del niño menor de edad ya no tiene sentido, estimado amigo. Hoy en día un niño de 13 años o de 12 años anda con una pistola en la mochila de repente. Y puede matar igual que un viejo de 90, es la misma cosa. ¿Qué es eso de los menores de edad? Como si viviéramos en el año cuando yo era cabro chico y entonces los menores de edad andábamos en triciclo y andábamos con pistolas de agua cuando mucho. Ahora no. Entonces, ¿qué es eso? Pobrecito el niño de 14 años que mató a alguien con un cuchillazo y no va a poder postular a la gratuidad. Fíjate, qué fascista. Bueno,
Qué imbéciles, güey. Ya, estimado amigo, me estoy empezando a picar porque llega un momento en que uno pierde la frialdad ante tanta estupidez, güey. O sea, profesores que están con este concepto de que pobres niños, ¿qué niños, güey? Vayan a ver a los que fabrican bombas Molotov, los niños, los menores de edad. Hay que actuar con sanciones de una vez por todas y se acabó la cuestión, si no, no hay otra forma. Yo lo expliqué ayer, de que es el único instrumento que hay, son las sanciones. Si así es como se educa a la gente. ¿Por qué usted se para en la luz roja? Porque si pasa de largo lo pueden pillar y va a pagar una multa. Por eso. Muy simple. No hay otra forma. Nadie, ni adultos ni niños, actúan por sobre la base de la prédica del cura en la misa de domingo. Amados hermanos en Cristo, estamos aquí. No, eso no sirve para nada. Ya, estimados amigos, incluso la iglesia tiene un infierno para castigar, ¿no? Claro. Ahí está, pues. Solo me pregunto si van a ampliar todas estas propuestas legislativas a los apoderados que movilizan a los alumnos y a quienes además entregan recursos. Yo creo que acá hay una estructura, y no es que lo que creo, es lo que está investigando Fiscalía. Los alumnos en el caso del Liceo de Aplicación y en el Instituto Nacional, hay una estructura. Así como para poder desarmar y detener grupos terroristas, acá hay una estructura y se va a necesitar quizá leyes que apunten a esa estructura, donde tienen además distintas jerarquías, funciones, y donde se amplíe a sanciones graves a los apoderados que están apoyando esto y que movilizan a los alumnos, así como quienes entregan recursos. Hay por último, para terminar, hay un perfil de un apoderado del Instituto Nacional que es parte de un grupo no sé, de Instagram o de WhatsApp, que se llama Apoderados Movilizados por el Instituto Nacional. Y entonces las consignas son todas consignas políticas. Bueno, de ahí viene el tema. Hay una raíz muy profunda, pero hay que apuntar a esa raíz. Son esa tribu que no tiene remedio, padres, hijos, nietos. Son como hay una tradición ahí familiar a veces de necedad y de brutalidad que no tiene nombre. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos su presencia y estaremos con Nicole el próximo martes, lunes, no sé, pues, a qué hora tirarán el programa. Ya yo no controlo nada, ya estoy convertido meramente en una vaca lechera. Ya, estimados amigos, muchas gracias. Nos estamos yendo. Chao, chao. Chao, que estén bien.